Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de botánica médica, a esta parte muy interesante de lo que es la licenciatura en naturopática. Ajá, bien, me presento, mi nombre es Aaron de Jesús Ramírez, soy médico integral, ajá, licenciado en salud intercultural, que es una parte interesante de lo que es la medicina, ya que conlleva estos ejes medicinales, tanto tradicionales, llámese medicina mexicana, china, ajá, y la parte occidental, la parte de la medicina alopática, ajá, o convencional, conocida también. Eh, vamos a introducirnos en este curso a lo que es la botánica médica. Si bien es cierto, es un tema muy amplio, ajá, y vamos a desarrollarlo poco a poco. ¿Para qué? Para llegar hasta el fondo, en términos generales, conociendo este proceso tanto de la parte médica y botánica, aunándola. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a juntarla en un proceso de lo general y después particular para posteriormente englobarlo en una sola cosa. ¿Sí? Bien, pues esta clase vamos a estarla iniciando en una pequeña introducción a la botánica médica, ¿sí? En donde pues nos vamos a encontrar los conceptos generales, quizá de la botánica, de la medicina, ¿ah? De la taxonomía, ¿sí? Y de algunas otras cuestiones respecto a lo que nos compete, en cierta medida, más enfocado a lo que son pues, propiamente las plantas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bien, comentar que en esta parte de lo que es la medicina tradicional de alguna forma, por alguna forma mencionarla, porque tiene que ver, porque dentro de lo tradicional se fue estudiando a lo largo de los años, a lo paso del tiempo, y posteriormente pues se dio un auge más eh, procedimental, una parte que lleva un procedimiento, vaya, como lo es, pues justamente el método científico para comprobar si es que las partes tradicionales, en este caso las plantas, funcionaban realmente y tenían un fundamento, pues vaya, científico. En base a eso, la botánica fue dando auge. Ajá. Y en cuestiones médicas, en cuestión de la medicina, dio un auge un poco también más allá solamente de una cuestión empírica, sino que tiene fundamentos. Precisamente de eso vamos a estar hablando también a lo largo eh, de este curso. Bien, entonces pues vamos a dar comienzo. Bien, pues básicamente la botánica entra dentro de muchas perspectivas, vaya, o subdivisiones, como gusten verlo, como gusten denominarlo. Ajá, ¿por qué? Porque está la botánica pura y la botánica aplicada. Dentro de la botánica pura, pues se va a encontrar lo general y algo específico, ¿no? Lo general es toda la parte por fuera, quizá sus formas, bueno, más que nada la anatomía propia de lo que son más específicamente la cuestión de herbolaria, quizá, ajá, o de algún otro ser vivo, ¿sí? En este caso, pues bueno, vamos a encontrar su anatomía y su fisiología de manera muy general. Cómo es, de qué está estructurado y las funciones que pueden llegar a tener en su conjunto, ¿de acuerdo? Ajá, llámese a lo mejor la fisiología botánica, su desarrollo, su metabolismo y su cuestión de movimiento o movilidad. Dentro de la botánica específica o especial, pues bueno, vamos a entrar un poco más a fondo. Ajá, ¿y qué quiere decir esto? Pues vamos a ver más adentro. Vamos a ver cómo está formada, de a lo mejor algunas cuestiones químicas, ¿sí? Si es su taxonomía, de qué tipo es, a qué familia pertenece, etcétera. Ya más adelante lo estaremos viendo más a detalle. Ajá. Y toda la cuestión de cómo se fue dando la evolución de ciertos tipos de especies, o a lo mejor cierto tipo de ser vivo, ¿sí? Entonces, la botánica, pues sí tiene que ver un poco más con la cuestión
pura, en este caso, a la cuestión de las plantas o el reino de las plantas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, conocer la botánica aplicada. Quiere decir que se va a, de alguna u otra forma, desempeñar esta rama de la botánica en alguna cuestión, donde yo aplique los conocimientos que se tienen dentro de esta parte. Por ejemplo, la botánica económica, como tal en la parte agrícola o tecnológica, donde se usen ciertas cuestiones respecto a la botánica que me ayuden a esta parte, ¿no? Y que generen de alguna u otra forma algún cierto tipo de ingreso. Por eso de ahí la botánica económica. La patología vegetal o la botánica médica y farmacéutica, digamos, tiene más que ver con nosotros, en este caso porque lo vamos a aplicar justamente a la parte pues médica, ¿no? Justamente ahí nos va a interesar todo el proceso de las plantas, ¿sí? Desde su cultivo hasta su empleo en algunas cuestiones farmacéuticas, sea un remedio herbolario, sea un fitofármaco o cualquier otro que conlleve a la sanación de alguna enfermedad o padecimiento. Llámese como tal su enfermedad o simplemente sintomatología, ¿sí? Entonces, ahí está, es muy extensa, sin embargo, pues vamos a tratar de ser lo más prácticos, de tener y dar lo mejor para que se entienda. Nos vamos a estar enfocando más, como ya lo mencioné, a la parte pues de las plantas. Ok, ahí están a lo mejor unas imágenes de todo lo que podamos sacar de lo que es la botánica médica, productos naturales, de alguna forma de decirlo, para el empleo correcto también, es importante saberlo, de los principios activos que vamos a obtener de las plantas en ciertos productos que a lo largo pues, de este curso vamos a estar conociendo. De manera muy general y rápida, pues la botánica, la medicina y por último la botánica médica, ¿qué es o a qué se refiere? Bien, la botánica es una rama de la biología, ¿sí? Entendamos desde esa parte, sabemos que la biología, pues es el estudio pues vaya, las funciones biológicas que se van a llevar dentro de los seres vivos o todo lo que se conoce de alguna u otra forma que sea natural. Entonces, pues es una ciencia que se ocupa propiamente de las plantas, la botánica, lo cual pues va a incluir todos los aspectos generales, ¿sí? Desde cómo es, en qué cuestión se clasifica, cómo se puede distribuir, todo el estudio evolutivo de la planta, su fisiología, perdón, su forma, todo lo que tenga que ver con la planta, la botánica es la rama, es esa ciencia que se encarga de todo eso, de estudiar. Entonces, ahí está, esa es la botánica. Médico o médica, pues es básicamente de la medicina o lo relacionado a ella, ¿sí? Tiene que ver justamente eso. Entonces, la botánica médica, vaya, es lo aplicado de la botánica a la parte médica. No hay más cuestiones ahí. Entonces, botánica médica es una asignatura que se va a orientar al estudio de la botánica en general y su aplicación a la parte médica o de alguna otra forma mencionarlo, como la botánica, ya sea en su forma o en la fisiología propia de los principios activos de cada planta, va a ayudar a la cuestión humana o de la salud, ¿sí? Se va a orientar principalmente a esa cuestión, cómo una planta funciona dentro de un cuerpo, de un organismo, de un ser humano, ¿cierto? Entonces, ahí se relaciona la botánica médica, que va a dar un auge propiamente dicho, que ese auge va a ser cómo se relacionan las plantas en mi entorno conmigo como ser humano, cómo me ayudan o cómo me perjudican, ¿cierto? Porque también entendamos esa parte, no todo es bueno, sino la forma en que se usa. ¿Bien?
Entonces, vamos a ir checando cómo las plantas o algún ser humano, perdón, un ser vivo puede afectar en mi vida respecto a mi organismo. Bien, hay unas imágenes de lo que viene a continuación, que es como la clasificación o de dónde sale la botánica. Bien, la etnobotánica básicamente es la relación que tiene cierto tipo de especies de plantas o de seres vivos con un ser humano. Ajá. Es el entorno, por eso es etnobotánica. En este caso es más específico de las plantas. ¿Qué plantas conozco a mi alrededor respecto a dónde me encuentro? Eso se va a referir a la etnobotánica. La taxonomía, en sentido muy general, es la clasificación ordenada y jerárquica que se emplea para determinada taxonomía biológica. Quiere decir, un animal, unas plantas, unos microorganismos, de todos los reinos que existen. Entonces, ahí está como lo veíamos. Tiene que ver con esa clasificación de todos los seres vivos. ¿Sí? Un reino, por su parte, representa cada una de las subdivisiones que van a existir en la taxonomía y que se van a clasificar respecto a su parentesco evolutivo. Quiere decir que van a tener características específicas para diferenciarse de los demás seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, como lo vemos aquí, perdón. Sí, aquí está la taxonomía por reinos, ¿sí? Vemos los diferentes reinos que existen: bacterias, algas, hongos, plantas, animales. Básicamente es eso. Eso es un reino. Se diferencian de alguna u otra forma. Todos y cada uno de ellos tienen diferente forma o diferentes funciones respecto a su entorno o a su evolución. Ahí está la taxonomía. Ahí entra la taxonomía, una clasificación, y entra lo que es un reino. Entonces, ahí está. Nosotros nos vamos a estar centrando más en la parte del reino vegetal, ¿sí? Donde pues vamos a estar viendo toda la clasificación, todas las familias, de las especies, subespecies, de lo que es una cuestión respecto a plantas. Bien, para entrar en esa cuestión tenemos que saber que es un vegetal. Es un ser orgánico que crece y tiene vida, aunque no muda de lugar por impulso voluntario. Quiere decir que no se va a poder mover en el sentido de desplazamiento, ¿sí? Si en ese lugar está, ahí se queda, a menos, pero propiamente va a tener un movimiento, ¿sí? Esos movimientos van a depender también de factores tanto internos como externos. Y pues bueno, tiene que ver o es perteneciente a lo que son las plantas. Planta, por su parte, son seres vivos fotosintéticos, ¿sí? Sin capacidad locomotora, que es lo que les mencionaba. No se pueden desplazar, pero sí se pueden mover. Y estas tienen algo muy específico. Sus paredes celulares, o de las células que se conforman, se componen principalmente de celulosa. La celulosa es un tipo de carbohidrato que se va a generar a partir de moléculas, y pues esas moléculas van a dar origen a ciertos organelos, en este caso para las células. Y ya, bueno, tendríamos que meternos de lleno a ver qué es una célula vegetal o en el reino de las plantas y de todo eso para comprenderlo. Pero esa es su definición como tal, a lo mejor de una planta. Planta medicinal, por su parte, quizá no tiene tanta diferencia, simplemente que se le da un enfoque médico. En este caso, pues para ayudar a la medicina. Planta medicinal, ya vimos que tiene ciertas capacidades de fotosíntesis. En este caso, ayuda para curar lesiones, enfermedades, padecimientos, más que nada signos y síntomas relacionadas a algo, ¿sí? Esa es la planta medicinal, que se va a usar con algún fin médico. Bien, en este caso, para conocer las plantas a detalle, para conocer qué tipo de planta es, cierta familia o de qué tipo, cómo me ayuda en diferentes funciones,
se van a estar denominando, ya que tenemos muchísimos tipos de plantas, y de especies, subespecies y demás, que ya lo iremos viendo en su momento. Vamos a nosotros a tomar en esta introducción a la botánica médica algo muy específico que vamos a estar viendo a lo largo del curso, que son los nombres comunes y los nombres científicos, de más específicamente, pues de las plantas, ¿sí? El nombre común, ahí bien, denominación con el cual se le conoce a una especie o alguna otra cuestión o concepto fuera del ámbito científico. Quiere decir que pues un nombre común lo voy a poder determinar al ver externamente una planta, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y por otro lado, el nombre científico básicamente es lo mismo, pero ya algo específico. Un nombre común puedo decir que se ve, pero lo puedo estar confundiendo, ¿sí? A lo mejor la forma, el tamaño, apariencia es misma a otra especie de otra planta, pero sus compuestos pueden ser muy distintos. Ojo, eso ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, un nombre científico o específico de una planta ya voy a poder decir, esa planta sí es la que yo estoy buscando. Y no me voy a confundir. Por eso dice denominación científica, específica y única, con la cual se conoce una especie u otro concepto que deriva de un taxón. ¿Qué quiere decir de esto? Pues viene de una taxonomía como tal, como ya venimos viendo en las presentaciones anteriores, viene derivada de la taxonomía, de una clasificación, ¿sí? En este caso, pues ya más a fondo, y ya lo iremos checando en su momento. Y pues, está escrito en latín. Vamos a ver por aquí ahorita un ejemplo. Bueno, antes, ahí tenemos en pantalla pues toda la cuestión de las plantas medicinales, ¿no? Son unas imágenes muy, pues, propiamente ilustrativas que nos van a determinar ahí qué tipos de plantas, cómo son, su morfología, su estructura y demás. Entonces ahí tenemos toda una gama extensa. Si bien es cierto, la herbolaria o la botánica es aparentemente muy fácil de conocer, de aprender, pero realmente es meternos de lleno al estudio a profundidad, que si a lo largo de este curso vamos a estar llevando, se van a dar cuenta de muchas cosas, de todo lo que conlleva conocer la botánica, y más en el enfoque médico, ¿de acuerdo? Entonces por ahí queda esta cuestión. Y bien, ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Podemos tener aquí en un ejemplo rápido en plantas medicinales el ajo, ¿sí? Que hay muchos tipos de ajo. Entonces yo puedo decir, es un ajo, pero bueno, a ver, ¿qué tipo de ajo, no? De una familia tal y demás. Específicamente, aquí ya se da el nombre científico latino, Allium sativum, que es el nombre científico del ajo común, como tal, como el que conocemos, el que a veces tenemos en casa. Ese tiene la denominación de Allium sativum, ¿sí? Ahí está una pequeña imagen y se puede diferenciar. Hay otros tipos de ajos, los hay, pero también tienen su especificación, ¿sí? Aquí ya iremos viendo más a detalle cómo es su taxonomía o su nomenclatura, ¿sí? De este lado, por ejemplo, también nombres científicos, tanto en la parte de los reinos animal, de los reinos de hongos y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, nos ponen estos, ejemplos, ¿no? De la bacteria del yogur, así se le denomina, ¿no? Su bacteria, perdón, su nombre vulgar o común, así es, bacteria del yogur. Y aquí su nombre científico, Lactobacillus bulgaricus, ¿sí? Aquí otro, alga verde azul, Anaceba Phyosaceae. Y así con todos los demás. Por ejemplo, causante del tétanos, Clostridium tetani. ¿Sí? Se entiende como puede haber muchos nombres comunes, a lo mejor de las bacterias, de algas o patógenos, pero van a tener un nombre común, perdón, un nombre científico que va a ser específico ese. Así en las plantas, así en los hongos, así en los animales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es la cuestión para checar toda la parte de los conceptos generales, en este caso. ¿Y qué es lo que les puedo mencionar ya para terminar? Pues que entendamos que la botánica nos va a ayudar en muchas cuestiones, más nosotros que pues llevamos esta parte médica,
hacia el enfoque con las plantas medicinales, algo más natural respecto a los medicamentos, pero que si sabemos utilizarlas bien, pues vamos a dar un gran auge, para todas esas personas que pues lo necesitan y que confían en nosotros como médicos para darles alivio a sus síntomas y demás. Sin embargo, si no utilizamos bien esta parte de las plantas y damos un mal enfoque, también podemos perjudicar mucho, ¿no? Entonces, hay que darle el enfoque necesario que se requiere a esta parte de la botánica y creo que será muy interesante y muy satisfactorio para nosotros pues llevar a cabo todo bien. Entonces, pues bueno, ahí está esta pequeña introducción. Ya en las siguientes clases pues iremos viendo más a detalle los demás temas que conlleva esta parte de la medicina, de la botánica médica, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto es todo por hoy y bueno, pues estaremos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias.